Bueno, esta es un poco la charla introductoria de la empresa, de quiénes somos, cómo hacemos todas nuestras fases del diseño de los edificios y la construcción de ellos mismos. Y bueno, pues vamos a contar cada una de las partes, un poco simplificada. Después tendremos otras charlas que explican cada uno de los elementos pues de forma individual y más extenso. Para quien no sepa quiénes somos Grupo Lobe, que somos una empresa de servicios especializados en el sector residencial y nos dedicamos pues al diseño y construcción de viviendas tanto para venta como para alquiler. Tenemos más de 36 años de experiencia y como empresa que involucra a todos los agentes implicados en el proceso edificatorio, tenemos el equipo de diseño, tenemos el desarrollo de los proyectos, la construcción de los mismos, la comercialización, o sea, absolutamente todo. Y nos dedicamos tanto a promover nuestras propias promociones como a ejercer como promotor delegado o como gestor constructivo, soy simplemente haciendo el diseño y la construcción de los edificios. Bueno, esto es un poco nuestra evolución a lo largo del tiempo. Lobe nace como una constructora tradicional en el 87 y en el 2008, conforme pues avanzamos en la crisis económica, la empresa se transforma y se convierte también en promotora y también desarrolla sus propios proyectos. Es decir, que a partir de 2010 Lobe empieza a englobar todo el proceso edificatorio en la misma empresa. Vamos evolucionando conforme pasa el tiempo, abrimos nuevas delegaciones y en el 2014 empezamos a desarrollar lo que es digamos, por lo que apuesta la empresa, que es la digitalización del sector, y empezamos a desarrollar nuestro propio programa de digitalización del proceso constructivo, ¿no? Otro de los momentos importantes es el 2018, cuando conseguimos certificar la primera promoción de viviendas Passive House. A partir del 2018 en adelante, todas las promociones de Grupo Lobe, todas son certificadas Passive House. Y luego, bueno, pues otro de los hitos es que en el 2022 nos convertimos en la primera promotora a nivel nacional en certificar viviendas Passive House. No hay nadie que certifique tantas viviendas como nosotros. Y esperamos llegar a 4.700 viviendas certificadas en el 2025. ¿Cómo hacemos todo esto? Pues apostando principalmente por 4 ejes en los que se apoya la empresa, que son el diseño, la eficiencia energética, la digitalización, la industrialización y los procesos productivos. Pues todos estos ejes, digamos, están comunicados gracias a la digitalización que está presente en cada uno de ellos y que gracias a ella pues podemos llegar al punto de controlar absolutamente todos los elementos que intervienen en la construcción del edificio, cuantificando horas, cuantificando rendimientos, cuantificando euros. Y, como dije antes, pues englobamos todo, la concepción del global del proyecto, el diseño, comercializamos y los construimos. El primero de los ejes, el diseño. ¿Cómo diseñamos? Pues partimos de la base de la digitalización industrializada. Pues apostamos porque estandarizar el mayor número de elementos, o el mayor número o casi todos los elementos de los que forma parte de un edificio, y que todos esos proyectos que realizamos tengan como base los mismos elementos. Entonces podemos hacer tanto un build to rent como un build to sell como viviendas VPO, que todos los edificios se nutren de los mismos estándares y de las mismas modulaciones que para todos los proyectos. Pues lo dicho, lo que decía antes, nos dedicamos a hacer viviendas tanto para venta como para alquiler. Viviendas para venta, pues después de 25 años como promotores tenemos una tipología de vivienda que la tenemos muy ya estudiada y muy desarrollada, que es la vivienda pasante. El 90 o 90 y pico % de nuestras viviendas en las promociones son viviendas así, viviendas de 3, 2, 3, 4 dormitorios, todas de ellas pasantes, una con la zona, digamos, de día hacia un lado y la zona de noche hacia el otro, o el otro tipo de vivienda pasante, que sería con el salón comedor a un lado y la cocina al otro, pudiendo hacer terrazas a ambos lados. Y bueno, a ver, sí, como digo, aparte de las viviendas venta, pues build to rent, no son iguales las viviendas build to rent que las viviendas de venta, porque no se les pide lo mismo. O sea, una vivienda para venta es una vivienda en la que el comprador normalmente la adquiere como su vivienda definitiva y no tiene las mismas necesidades que una
vivienda para alquiler que va a ser estancias cortas, lo más probable. Entonces las viviendas son un poco más pequeñas, no suelen ser pasantes, pero todas ellas, la característica principal que tienen es que siempre tienen espacio exterior. Como decía, el espacio exterior para Globe es innegociable, todas las viviendas tienen terraza, ya en mayor dimensión o menor dimensión, pero todas ellas apostamos porque tengan un espacio de esparcimiento exterior en el que poder relajarse o disfrutar del clima, digamos. Aparte de todo esto, ¿cómo diseñamos estas viviendas? Pues partimos de una base de estandarización de elementos en las que todos los elementos del edificio están estandarizados, porque un elemento que está estandarizado es un elemento que ya tienes controlado su coste económico. Ya si sabes cuánto va a costar cada elemento estandarizado, la suma de todos los elementos en un edificio, pues ya te haces una idea muy concreta de cuánto te va a costar el edificio. Estandarizamos tanto los módulos de vivienda como las instalaciones dentro de la vivienda, los núcleos de comunicaciones, los tenemos estandarizados, las cocinas, las carpinterías, absolutamente todo está estandarizado, todo parte de la misma biblioteca de elementos de la que se nutren todos los proyectos y todos parten de la misma base de estandarización. Aparte de estandarizar, ¿qué tenemos que hacer para poder estandarizar esos elementos? Pues que todos los proyectos cumplan unas características determinadas de estructura que nos permita que esos elementos puedan entrar dentro del edificio. Entonces, ¿qué le pedimos a la estructura? Que sea modular, que se componga de unas retículas con unas dimensiones concretas, que no tengan unas luces demasiado grandes, que evitemos que salgan vigas de cuelgue, que tengamos todos los forjados del mismo canto para poder así luego trasladar todos estos elementos estandarizados dentro del edificio sin que existan elementos diferentes, digamos. Aparte de estandarizar la estructura, pues lo que intentamos hacer siempre es, digamos que trabajar lo menos posible en el sótano de los edificios, o sea, que el sótano sea lo más ajustado posible. Levantamos los edificios lo más que podemos, trabajamos lo menos posible bajo rasante, así conseguimos, aparte de un ahorro en costes de bajo rasante, que es lo que implica hacer cimentaciones más caras, muros por pilotes que nosotros no ejecutamos solo muros por bataches, y así garantizamos también que las plantas bajas de los edificios pues tendrán unas viviendas que están tienen una independencia mayor respecto de la calle o de la urbanización general del edificio por donde pasan el resto de vecinos. Un paso más es la modulación. Para poder estandarizar hay que modular. Modulamos tanto la estructura como las fachadas, como los bloques de vivienda, todo parte del mismo sistema de estandarización, de modulación y de simplificación de la estructura. Otro paso más, todas nuestras promociones son passive, por lo tanto tenemos que tener en cuenta determinados conceptos desde el inicio del proyecto para que no evite que luego, o sea, para evitar que luego nos llevamos sorpresas a la hora de certificar y que no podamos certificar una vivienda. Entonces tenemos que conseguir que los edificios sean lo más compactos posibles, que no existan saltos de estructura, que la envolvente térmica sea continua y no existan elementos que eviten que el aislamiento sea continuo alrededor de todo el contenedor, que llamamos nosotros de la vivienda. Hablamos de la eficiencia energética, de que todas nuestras viviendas son certificadas Passive House, no solo construidas bajo los criterios, sino certificadas. Somos la mayor promotora a nivel nacional en certificación de viviendas. Llevamos más de 2.000 viviendas certificadas en todas nuestras delegaciones, como son Madrid, Zaragoza y Valencia, de las cuales el 43% son viviendas con algún tipo de protección y el 8% viviendas para alquiler. O sea, llevamos 2.000 hasta el día de hoy y esperamos llegar a las 2.700 pues antes de 2030. Y esto trasladado a superficie certificada Passive House a nivel global, estamos en un ratio de que más del 55% de la superficie certificada Passive House en España la ha certificado el Grupo Lobe, que corresponde con un 6,4% en toda Europa y casi el 5% de la superficie certificada en todo el mundo, para hacernos una idea del nivel de volumen de certificación. ¿Qué hacemos con esto? Pues con esto garantizamos que la imagen de marca de la empresa pues esté vinculada siempre a la máxima eficiencia energética. Conseguir este confort en las viviendas es muy complicado, conseguir el certificado es muy complicado y ha hecho que la empresa se tenga que transformar completamente desde sus cimientos.
Estos son los 5 puntos principales de los que se compone la certificación, que son los aislamientos, un gran espesor de aislamiento, las carpinterías de altas prestaciones, hermeticidad interior, o sea, la infiltración de aire exterior dentro de la vivienda, el cálculo de los puentes térmicos y la ventilación con recuperación de calor. Aquí tenemos una comparativa de lo que supone la certificación Passive House con respecto a la exigencia del código técnico actual con un nivel de una A. O sea, como vemos en tanto la envolvente térmica como la ventilación, en amarillo podríamos ver lo que exige el código técnico, y con la certificación Passive House, ¿dónde estamos? Estamos un 50% mejor que la exigencia del código técnico en un nivel de letra A. En la hermeticidad estamos 5 veces por debajo, y en la ventilación igual, otro 50% por encima de lo que exige el código técnico. Y luego en puentes térmicos, la diferencia está en que el código técnico te da una estimación de lo que pueden ser los puentes térmicos, y el cálculo pues es opcional. Con la certificación Passive House eso no es posible, es un cálculo obligatorio y la medición de esos puentes térmicos es exacta. Si no cumple los criterios, pues no puedes pasar el control del certificado. Aquí tenemos pues un ejemplo de lo que sería una factura de consumo de una Passive House, de una vivienda que tenemos monitorizada en Zaragoza, teniendo en cuenta que es un edificio 100% eléctrico que no tiene factura de gas. Aquí tenemos una factura de electricidad de una vivienda en febrero de 2023, o sea, en el mes en el que más demanda deberíamos tener, y vemos cómo estamos en 46 euros. Esto incluye todo: electricidad de la vivienda, climatización, refrigeración, ACS, todo. Y aquí tenemos un comparativo de lo que sería el gasto completo de electricidad de la vivienda en cada uno de las facturas, y lo que supone la calefacción, la refrigeración y el ACS con respecto a esa factura. Por ejemplo, aquí el gasto en calefacción y refrigeración y ACS es un 6% de la factura total. Aquí un 6%, o sea, una Passive House supone un ahorro con respecto a una vivienda tradicional de una auténtica locura de porcentaje. Bueno, un paso más que estamos dando, aparte de que el código técnico nos está obligando ya a llevar placas fotovoltaicas, pues estamos integrando esas placas fotovoltaicas en lo que es la modulación y el diseño de los edificios. Estamos haciendo pérgolas solares. Este es un ejemplo de la promoción de Flumen Plus en Zaragoza, que es el primer edificio certificado Passive House Plus, siendo una promoción con protección VPO. Es la primera en España, y es la primera también en la que tenemos un autoconsumo compartido entre los vecinos con esas placas solares. Bueno, ¿cómo pasamos de punto a punto? Pues lo que decía antes, la digitalización está presente en cada uno de las partes del proceso edificatorio. O sea, el objetivo de la digitalización es diseñar para producir, poder tener un control total del proyecto desde el inicio del proyecto, desde el estudio hasta su ejecución y su gestión en obra. O sea, el proyecto está completamente digitalizado en todas sus fases, y podemos hacer un seguimiento real en cada una de las fases de cómo va el proyecto, tanto en rendimientos económicos como en rendimientos de horas y de ejecución de obra. Este seguimiento del proyecto ha hecho que tengamos que desarrollar nuestro propio programa, digamos, herramienta tecnológica para que podamos llevar a cabo estos procesos. Y desde 2014, como dije en la presentación, hemos desarrollado V, que es un programa en exclusiva del OVE, en el que el modelo BIM vinculado a la base de datos propia, con estructuras propias que tenemos, nos da toda la información del proyecto. Partimos de un modelo BIM que tiene todos los elementos que componen ese edificio dentro de él. O sea, todo lo que no esté dentro del modelo no existe en el edificio, y cada uno de esos elementos tiene una codificación que le da información a la base de datos de ese elemento, y una zona de control para ubicarlo dentro de ese proyecto. La mezcla de estas dos cosas hace que luego podamos ir siguiendo en cada pestaña de V supone una fase distinta del proyecto. Como digo, la base de datos es la base de todo el proceso de digitalización. En ella está medidos todos los elementos, la configuración de datos está estandarizada, tiene diferentes tipos de estructuras de datos. Tenemos la estructura de datos tradicional, que es una estructura de costes que no es automática, que se saca normalmente con otro programa de capítulos, subcapítulos, partidas descompuestas y mediciones.
Y la estructura de datos de V nos da esa misma estructura de capítulos, subcapítulos, partidas, recursos, mediciones, zona de control, que es donde está ubicado el elemento dentro del proyecto, está conectada 100% directamente con el modelo BIM y con información bidireccional, tanto de base de datos como el modelo siempre está conectado, y podemos automáticamente pasar de esta estructura de datos para un presupuesto a una estructura productiva para gestión de ese proyecto en la obra, que serían lo que nosotros llamamos líneas de producción, que es el orden en el que se van a ejecutar las cosas en la obra, que se descomponen trenes, vagones, actividades, perfiles, horas. Y este sería el primer paso del proyecto en V. Sería el estudio del proyecto, cómo queremos hacer el proyecto, cuánto nos va a costar. Pues aquí hacemos estudios de viabilidad de un proyecto. En una semana podemos saber cuánto nos va a costar el proyecto y tener controlado absolutamente todo lo que interviene dentro del edificio desde el principio. Este es un ejemplo con un modelado muy básico en Revit, en el que tienen todos los elementos. Se exporta al programa Navisworks y se mete dentro de la base de datos de V. Aquí se ve cómo se sincroniza y directamente, automáticamente, nos aparece ya un descompuesto de capítulos, subcapítulos, partidas, de todos los elementos que incluyen la obra. Con este modelado muy básico podemos saber cuánto nos cuesta el edificio, saber si vamos por encima del coste estimado, si vamos por debajo, podemos hacer pruebas de versiones, si queremos un tipo de vivienda, acabados diferentes, absolutamente todos los elementos en una estructura de capítulos y partidas. Podemos seleccionarlas en el programa y se seleccionan en el modelo y bidireccionalmente podemos seleccionarlas en el modelo y se nos seleccionan en el programa. Con esto que hacemos, que directamente con un estudio muy básico ya tenemos un coste del proyecto con capítulos y partidas, que luego podemos pasar a unos costes bajos y sobrerrasantes y no al revés. O sea, no partimos de un coste bajo rasante y un coste sobrerrasante de cada proyecto, sino partimos de una estructura de costes de capítulos y subcapítulos, y luego, para simplificar, podemos pasar a unas mediciones de ratios para simplificar el cómputo. Va a continuar mi compañera María con la parte de oficina técnica. A ver, que le he dado sin querer. Bueno, una vez que se ha hecho el estudio de viabilidad y tenemos un modelo de promoción básico y pues finalmente se sigue adelante con esa operación, lo que hacemos es pasar de un modelo muy simplificado en el que hemos hecho pues, los planos comerciales, el proyecto básico para licencias, se sacan a partir de ese modelo básico que hemos visto antes, pasamos ya a la oficina técnica, ¿no? A un proyecto de ejecución. Ya aquí realizamos un modelo muchísimo más detallado, ya no es un modelo, sino que el proyecto se compone de diferentes modelos, pues instalaciones, estructura, implantación, en el que pues cada modelo tiene un alto nivel de detalle para ver pues ese dimensionado de la estructura, la coordinación de instalaciones, y al final cada uno de esos elementos tiene una información, una nota clave que está ligada a nuestra base de datos, y que esa base de datos pues nos va a dar luego la información detallada para luego en oficina técnica, en ya lo que tenemos en el V azul que llamamos, ya tenemos toda la información más detallada, ¿no? Al final vemos cómo cuando ya esos modelos están finalizados los llevamos a Navis de nuevo y nos da una información también clasificada, como veíamos antes, como el modelo de promoción, ¿no? Para comparar ese objetivo económico que teníamos en V promoción con el presupuesto que nos da más detallado. Tenemos todo pues por partidas, subcapítulos y demás. Sin embargo, también con nuestra base de datos ya podemos empezar a hacer un guión de cómo se va a ejecutar en obra, ¿no? Entonces ya no nos interesa ver esa división del proyecto por importe, sino por horas. Estas horas se sacan a partir de nuestros rendimientos, nuestras bases de datos hechos a partir de las horas reales, ¿no? Que se va alimentando continuamente. Entonces ya no nos interesa ver los capítulos o subcapítulos tradicionales, sino que nos interesa ver lo que nosotros llamamos líneas de producción, que al final es ese orden de actividades con el que se va a ejecutar la obra. De esta forma, la propia herramienta hace un proceso automático, ¿no? Cambia automáticamente, los modifica todos esos elementos para que vayan a ser como un guión de esa obra. De esta forma ya tenemos un guión, pero además nosotros podemos planificar de forma semanal, de más detallada. Ya tenemos un departamento concretamente para
para planificar la obra, en el que se meten tanto número de trabajadores, horas estimadas, previo a ese guión que la herramienta ha hecho previamente automatizada, pero más exhaustiva. Con esto que tenemos en V de oficina técnica, pues ya tenemos tanto un guión de la ejecución de la obra como un guión económico. De esta forma ya, cuando ya tenemos estos dos guiones, por decirlo así, y se ha validado y se ha congelado y auditado el modelo, lo que hacemos ya es pasar al programa de ventas, ¿no? A V-Controller. Aquí es donde, como hemos dicho, está todo digitalizado, no solo los modelos, sino también todo el proceso de compras, comparativos de proveedores y demás. Esta herramienta, además de dividir el proyecto por coste y por horas, también lo puede dividir por perfiles, de forma que el equipo de obra puede enviar todos esos presupuestos que nos van a hacer falta en la obra. Entonces, todos esos presupuestos, esas contrataciones, se van alimentando, se van poniendo en V-Controller, de forma que tenemos un comparativo de cada uno de los perfiles y demás. Llega un momento pues que ya se valida una oferta concreta y ya todo esto permite que el equipo de obra pueda gestionarlo en el V-Producción, ¿no? Todo esto está gestionado desde esta herramienta. Entonces el equipo de producción lo que hace es, con ese guión que hemos dicho que tenemos, tanto económico como planificado, lo que hace es cada semana planifica la semana siguiente, lo que llamamos nosotros programación. El equipo de obra pues mete los albaranes, mete las horas, mete el número de trabajadores y se prevé lo que se va a hacer en la semana siguiente. Y a la vez, esa misma semana se realiza la ejecución, ¿no? Lo que se ha hecho esa semana. Pues el jefe de obra va metiendo lo que ha hecho cada trabajador, las horas que se han destinado a cada actividad, de forma que podemos tener controlado toda la ejecución de obra semanalmente y podemos compararlo continuamente con nuestra planificación y nuestro control económico que teníamos previamente, ¿no? Esto es gracias a la digitalización, a que tenemos todos los elementos digitalizados, con zonas de control, que eso es muy importante porque los jefes de obra y los encargados van metiendo la actividad que se va ejecutando a cada zona de control, por vivienda, por junta, por escalera, por todo. Al final tenemos una cantidad de datos en la que todo está cuantificado y nos permite tener un análisis de toda la ejecución de obra, en lo que se nos puede ir, lo que no se nos puede ir, qué es lo que ha fallado, qué es lo que ha ido bien. Además de esto, otra de las bases de la empresa es la industrialización. La industrialización no es solo crear elementos prefabricados, sino que nosotros también lo tenemos como nuestros procesos productivos. Al final, lo que hemos hablado antes de esas líneas de producción, ese orden de ejecución de la obra, para nosotros también es una industrialización, ¿no? Porque al final no sirve de nada crear elementos prefabricados si no vas a ganar nada con ello, ¿no? Si, por decirlo de alguna forma, sin tener los datos o la información de por qué quieres prefabricar eso. De esta forma dividimos la industrialización en dos conceptos, en los procesos productivos y en los elementos prefabricados. Ya hemos hablado de las líneas de producción y lo que queremos con estos procesos productivos es, al final, analizando todos esos datos de dónde se va esa productividad, dónde falta esa productividad, qué podemos hacer para ayudar al resto de trabajadores, al resto de contratas, para que puedan hacer bien su trabajo, ¿no? Un ejemplo de ello, por ejemplo, es que con los sótanos totalmente diáfanos ya empiezan a ejecutar todas las instalaciones de sótano. Con todas esas, colocamos esas instalaciones en las pantallas estructurales sin necesidad de que haya una tabiquería ni nada. O sea que simplemente ya con la estructura del sótano los instaladores pueden empezar a realizar su trabajo. Además de esto, antes de ejecutar cualquier otra actividad, pues ya empezamos a subir las instalaciones por los patinillos, porque ya están hechos directamente de estructura. Y posteriormente, con ese bastidor de entrada a las viviendas, pues ya podemos conectar esas instalaciones generales al contador individual de las viviendas, a los bastidores individuales. El otro tipo es la prefabricación, como hemos hablado antes. Un elemento claro son las fachadas, la evolución que hemos ido realizando a lo largo de los años con esas fachadas, ¿no? Desde una fachada artesanal en la que vienen muchos perfiles, muchos intervinientes, muchas horas,
Luego hemos ido avanzando a una fachada prefabricada pues de GRC, en que luego posteriormente se han ido colocando los aislamientos, la carpintería exterior, para posteriormente dar la hermeticidad. Sin embargo, pese a que esto ha hecho reducir mucho el tiempo de ejecución, se ha dado un paso más y ahora ya en nuestra propia empresa ya fabricamos nuestra fachada industrializada, ¿no? Con todas esas capas de principio a fin, el acabado exterior de aluminio, con el aislamiento y con la capa de hermeticidad para poder y la carpintería para poder instalarla directamente en obra. Este es un vídeo de cómo tenemos la fábrica que produce estas fachadas. Esa fachada que está ahí, que luego la podéis ver por todas las capas. La verdad que va un poco ralentizado esto. Aquí se ve cómo se coloca ese aquapanel, el XPS en el que posteriormente se va a dar la hermeticidad. La fabricación de las carpinterías, que también las fabricamos nosotros, y posteriormente se coloca en la fachada para directamente en obra transportarlo. Ahí vemos cómo se colocan esas carpinterías. Finalmente, la única capa que nos quedaría de ejecutar sería el trasdosado interior, que solo ejecutamos tras hacer el ensayo blower door, ya que necesitamos tener vista la capa de la hermeticidad para ver si realmente funciona o hay algún tipo de elemento que haya que perfeccionar. Aquí también fabricamos los bastidores de interior de las viviendas, que ahora hablaremos de ello. Y esta es como esta fachada llega a uno de nuestros edificios en construcción y se coloca. Ahí vemos que está la estructura hecha prácticamente y cómo se coloca esa fachada, que es que a falta de la última capa está prácticamente terminada. Bueno, otro de los elementos que queríamos hablar de la industrialización es de los núcleos de comunicaciones. Hemos visto que como tenemos todo digitalizado y tenemos todo medido, los núcleos de comunicaciones se llevan un montón de horas y tienen una escasa productividad. ¿Por qué? Pues al final intervienen un montón de personas, de perfiles diferentes, al final en estructura se va quedando siempre atrás. Entonces lo que proponemos es unas escaleras industrializadas, ¿no? unas escaleras de acero que las vamos montando en fábrica, ya incluso con el acabado, con el peldañado y las barandillas, y posteriormente se colocan en obra, incluso antes de realizar los encofrados de forjado. Vemos que respecto al núcleo vertical tradicional, al final se han reducido un montón de actividades y de horas, ¿no? Un 45% de ahorro de horas. Otro de los elementos de los que queremos hablar es el interior de vivienda. Desde el interior de vivienda tradicional de ladrillo, en el que, como vemos, pues hay un montón de escombro, todos conocemos este escenario, ¿no?, en las obras, y como hemos ido evolucionando a tabiquería de pladur, en el que con ese bastidor en las viviendas, pues que se coloca primero, ya llegan las instalaciones y luego se van colocando el resto de tabiquería tradicional. Hemos dado un paso más y hemos realizado la prefabricación, ¿no?, en esa misma fábrica que teníamos antes de las fachadas. Realizamos estos bastidores con sus mecanismos. De esta forma se colocan antes y simplemente luego, cuando tenemos que hacer la tabiquería, no tienen que intervenir dos personajes diferentes, no tiene que venir primero la perfilería, luego la primera cara, el aislamiento y luego meterse en las instalaciones para poder cerrar la tabiquería, sino que ya con estos bastidores ya cerramos esas instalaciones y luego la tabiquería se puede ejecutar sin problemas, sin tener que esperar a ningún otro interviniente.
Aquí vemos, ¿no?, esa evolución, pues desde la primera fase en la que teníamos el bastidor de vivienda de entrada. Luego hemos evolucionado a esos bastidores prefabricados con sus mecanismos, y la última opción en la que estamos investigando es un paso más, y que la propia tabiquería también venga modulada y prefabricada, de forma que tengamos todas las instalaciones de vivienda colocadas y todos esos bastidores de mecanismos, y posteriormente se coloque la tabiquería ya prefabricada. Este es un vídeo de nuestro piso en pruebas, por decirlo de alguna forma, de esa tabiquería modulada, prefabricada. Al final el concepto es tener como una obra modelo IKEA, ¿no?, que no hace falta tener trabajadores muy cualificados, porque en el mercado actual la verdad es que los trabajadores cualificados escasean y hay falta de trabajadores. Entonces la opción de fabricarlo en una fábrica aparte y poderlo montar es hacia donde va este sector. Y por último decir que la industrialización no es más cara. Desde que empezamos a industrializar nuestras soluciones hemos ido mejorando en euro metro cuadrado. La industrialización, pese a lo que puede parecer, no es más cara si se enfoca bien, ¿no? O sea, no es cuestión de industrializar, por ejemplo, baños industrializados si realmente te van a molestar con el resto de actividades. Al final, la producción es una línea de producción, una línea continua, y se solapan actividades. Entonces, esas actividades que se pueden realizar en fábrica y que luego ayuden a una fluidez y a una productividad se traduce en que se pueden abaratar costes, ¿no? Grupo Lobe.